que estamos de nuevo juntos en este tu tiempo y espacio desde el Rincón de la Fe. Es un rinconcito donde podemos compartir enseñanzas que nos ayudan a crecer y a formarnos en la vida de fe. Pues precisamente en este Rincón de la Fe estamos cubriendo una serie o un taller que se titula Se buscan intercesores, con el propósito de crear nuevos grupos de intercesión que sean como el frente de batalla, la fuerza que intercede ante Dios, ¿verdad? Para que el hombre cambie esa maldad que hay en sus corazones y Dios pueda realmente detener esa corrección que muchas veces quiere hacer a los hombres por su inmensa misericordia. Y la inmensa misericordia de Dios está manifestada aquí en la persona de Jesús. Por eso necesitamos, se buscan intercesores, es decir, buscar intercesores que a tiempo y a destiempo estén orando. El padre Emiliano Tardif, uno de nuestros fundadores de la comunidad a la que pertenezco, Comunidad Siervo de Cristo Vivo, decía, si nosotros pasáramos más tiempo hablando con Jesús que hablando de Jesús, entonces tendríamos paz y el mundo cambiaría. Y de eso se trata el intercesor, hablando con Jesús, no hablando de Jesús. Por eso el tema de hoy se titula así, la nueva alianza en Cristo. ¿Por qué la nueva alianza en Cristo? Cuando leemos la carta a los hebreos, fíjense como dice ahí en el pie de esta imagen, mas ahora ha obtenido él, Jesucristo, un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza como fundada en promesas mejores. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace una nueva alianza con el hombre. ¿A quién? A través de Jesucristo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios tuvo una iniciativa soberana, ¿verdad?, de hacer una alianza con su pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Ese pueblo eran los descendientes de Abraham, para demostrarle que Él era el Dios de Israel, al cual Él había elegido. Y lo que quería Él demostrarle que era su Dios. Y precisamente en esa nueva alianza con Israel, quería decirle, ustedes me pertenecen, ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, ¿verdad? Era el pueblo de su propiedad, una propiedad que es personal y mutua. Sin embargo, ¿qué pasó? Que el pueblo no le fue fiel a Dios, ¿verdad? Y habían quebrantado las leyes que le unían a Dios y yéndose, ¿verdad?, a otros dioses. Creo que eso pasa en este tiempo, nos hemos ido detrás de estos dioses. Pues esta alianza que Dios hace, es una alianza que implica pertenecer. Tú le perteneces a Dios, yo le pertenezco a Dios, por eso nosotros elegimos ser parte de ese pueblo de Dios. Pero como muchas veces otros eligen por nosotros en el bautismo, porque a veces nos bautizaron sin conocer nosotros ni tener conciencia. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos ese uso o ese uso de razón, esa razón de conciencia, que nos damos cuenta para elegir, muchas veces nosotros nos confundimos de caminos, a lo mejor porque nuestros padres no nos instruyeron adecuadamente, o muchas veces porque en nuestra búsqueda no hemos sido a lo mejor instruidos para estar buscando constantemente a Dios. Y por eso como que nos vamos enfriando. ¿Y qué llegamos a hacer? Llegamos a ser como el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios había elegido, que eran los descendientes de Abraham, para quebrantar esa alianza con Dios. Y esa alianza que lo unía huyéndose tras otros dioses. Y al irse tras otros dioses, entonces inmediatamente le dijeron al Señor, Dios, tú no nos interesa, no nos importa, queremos seguir un Dios que nos responda. Por eso Dios en la carta a los hebreos nos hace esa promesa, dice, y Dios prometió una nueva alianza. Evidentemente, cuando hay uno solo, ¿verdad?, hay un solo mediador y Dios es un solo Dios, entonces nos damos cuenta que es un mediador que intercede ante un Dios
un Padre que nos ama, un Padre que nos busca y nos persigue hasta que nos entiende y nos encuentra. Pues en la carta a los Hebreos dice, concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. ¿Y cómo esa nueva alianza? Fíjense cómo dice, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones, la grabaré, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados y no me acordaré más de ellas. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y eso es lo que hace el intercesor, interceder para recordarle a Dios Padre, Padre, recuérdate que somos tu pueblo, aunque hemos pecado contra ti y contra el cielo, en la persona de Jesús, por la oración de Jesús, clamamos a ti. Y evidentemente, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que el Hijo de Dios se encarnase para que tuviésemos a este mediador que tanta falta nos hacía como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me quedo pensando así, como esta postura de pensar, ¿qué hubiese sido de ti y de mí si Jesús no hubiese venido a nosotros? ¿Qué hubiese sido del pueblo, del mundo entero, si no tuviéramos un Salvador? Jesús se encarnó para que tú y yo encontráramos vida y vida en abundancia. Y Jesucristo es el encargado de realizar esta alianza permanente entre Dios y los hombres. Así nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 22. Ese es Jesús, es el encargado de esta nueva alianza. Y esta nueva alianza es importante, ahí lo señala. Esta nueva alianza es superior a la antigua. ¿Cómo era la antigua alianza? Una antigua alianza envolvía una antigua alianza de un pueblo que se regía por las leyes. Pero la alianza que Dios hace es con un pueblo. Y recuérdense cuando Dios va a hacer esa alianza en el monte Sinaí, cuando le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés, Moisés le presenta las leyes y le dice, estas son las leyes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el pueblo le dice, sí, nosotros obedeceremos a esas leyes, te obedeceremos, Señor. Sin embargo, no estaba Moisés ahí en el monte recibiendo las tablas o los 10 mandamientos, cuando ya el pueblo estaba forzando a Aarón a que le hiciera otros dioses y le creara un Dios al cual ellos pudieran tocar y ser visibles. Eso nos pasa en el mundo de hoy. Nosotros queremos respuestas instantáneas, queremos todo rápido, queremos tocar y muchas veces al hacer eso nos olvidamos de Dios. Miramos a Dios a través de la persona de Jesús, que han abierto el camino para llegar al Padre. Sin mí nada pueden hacer, nos dice Jesús. Y llegamos a Él a través de Jesucristo, a través de su costado abierto. Y entonces, esta nueva alianza, por eso es superior. Por eso Dios dice, no, ya no haré alianza con pueblo, haré alianza contigo. Y no es una alianza para un pueblo, es una alianza, ¿verdad? No según la carne, sino por la fe en Jesucristo. Y por la fe en Jesucristo, dice Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 13, todos hemos sido hijos de Dios, ¿verdad? Hemos sido hijos de Dios. Por lo tanto, no es una descendencia de carne, es una descendencia en el Espíritu. Pero la palabra de Jesús, que es la luz verdadera, dice, vino a lo suyo y no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que nacieron de sangre, a los que no nacieron de sangre ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, es decir, nacieron del Espíritu. Hemos nacido en el Espíritu y eso nos hace ese nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo no humanamente, sino en el Espíritu. Y la nueva promesa, ¿qué nos hace? La nueva promesa nos trata, ¿verdad?, de ser una propiedad material, de heredar una tierra, como Dios le dijo al pueblo de Israel.
lo conduciré a esa tierra donde emana leche y miel. No, no se trata de esa herencia de esa tierra, sino de una herencia eterna, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 15. Fíjense qué belleza, dice, una herencia eterna, una herencia, ¿verdad? Es una nueva promesa. Y no es necesario renovar, por lo tanto, los sacrificios por el pecado. ¿Por qué no es necesario renovar los sacrificios por el pecado? Dice la segunda carta a los Corintios, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que lo podemos contemplar, ¿verdad?, en esta nueva imagen que tenemos. Dice Pablo, no es necesario renovar los sacrificios por el pecado. Jesucristo se ofreció una vez para siempre. Una vez. Es un solo sacrificio. Antiguamente había que hacer muchos sacrificios para renovar ese perdón de Dios, del pueblo con Dios. Pero ahora es una sola vez, un solo sacrificio, un solo cordero que se inmola. Y con su sangre cubre toda la multitud de delitos que hemos cometido, faltas, pecados. Por lo tanto, es una gracia que estamos viviendo, es un tiempo de misericordia que hemos logrado, o que ha logrado Dios, que ha logrado Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y qué hace ese Jesús? Dice, Él es el sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26 al 27, dice, Él es el sumo sacerdote que necesitamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ensalzado sobre el cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, ¿verdad? Es decir, no es así, ya no es necesario estar constantemente, como hacía el pueblo de Israel que tenía, o los sumos sacerdotes, que ofrecer cada año, ¿verdad?, un sacrificio para renovar esa alianza con Dios como pueblo. No, ya no es necesario. ¿Qué hace? Bueno, dice la palabra de Dios que el nuevo sacrificio, el sumo sacerdote, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en Él. Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19 al 20, dice, Jesucristo nos ha abierto los cielos para poder entrar en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Qué habíamos perdido cuando Adán y Eva? Esa presencia, ese acceso a Dios directamente. Por eso tiene un sentido muy hermoso, que el día que Jesús muere, ¿verdad?, cuando el soldado traspasa el costado de Jesús, se abre ese costado abierto, ese corazón traspasado de Jesús, de ahí fluye sangre, con la cual lo libera, y fluye agua, que es el símbolo del Espíritu de Dios. Es decir, estaba diciendo eso, que el Espíritu se comunicaba nuevamente con el Espíritu de Dios. Dios, que es Espíritu, se comunica de nuevo contigo y conmigo. Por lo tanto, ya tenemos una relación directa, podemos espiritualmente conectarnos con Dios. Por eso, cuando muere Jesús, hay un impacto tan real, que el velo que se lo colocaba en el templo como para impedir que uno tuviera acceso a Dios, como para simbolizar o representar que era tan sagrado Dios que no podíamos verlo. Entonces el velo se rasga, como diciendo, ya a través del costado abierto de Jesús podemos entrar tú y yo y tener acceso directo al trono de gracia. Por eso estamos tú y yo ahí sentados junto a Jesús, junto al Padre, porque Jesús, que representa toda la humanidad caída, está ahí intercediendo por ti y por mí. Y cuando oramos como intercesores, recurrimos a Él que nos ha abierto el acceso al Padre. Por eso cuando oramos, en todo nuestro programa decimos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, al cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra. Jesús es a su nombre gloria, es el nombre sobre todo nombre. Y entonces, ¿qué hacemos? Que de esa manera
Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice que ahora nosotros tenemos acceso interior al santuario donde solo el sumo sacerdote tenía acceso. Ahora el sumo sacerdote es Jesús. Y nosotros, a partir de ese momento, dice segunda carta a los Corintios, Pablo dice, capítulo 6, 16, dice, nosotros somos ahora hechos templo de Dios. Por eso Pablo nos recuerda, dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Me da mucha tristeza, a veces la gente se nos acerca y nos dice, hermano, ore por mí, estoy muy triste, estoy muy deprimido. Yo digo, cuando está triste, está deprimido, ha perdido esa relación con Dios. Pregúntate, ¿qué te impide tener ese acceso con Dios? Bueno, recurre a Jesús. Es el arrepentimiento, y del arrepentimiento viene la conversión. De la conversión tomamos conciencia que somos criatura nueva en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque como dice esta palabra, dice, hay una nueva alianza. Hay una nueva alianza que es inquebrantable, pues ha sido sellada por Jesucristo con su sangre bendita. Hay un sentido muy hermoso de esto, porque cuando el pueblo de Israel inicia, ¿verdad?, la huida de Egipto, la salida de Egipto, el ángel del terminador, cuando vio que la sangre que estaba en los dinteles de la puerta, que se había puesto, ¿verdad?, la sangre de estos corderos que habían sido sacrificados, no venían ni exterminaban a los primogénitos, pasaba de largo, como diciendo, esos son mis elegidos, esos son mis preferidos. Pues así pasa contigo cuando elige a Jesús, decide por Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El ángel del terminador puede pasar de largo porque el pecado puede pasar de largo porque ha sido separado, ha sido consagrado para Dios, porque la sangre de Cristo ha sido derramada sobre ti. Cuando le dice, sí Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y dice de nuevo, dice, entonces Jesucristo es el sí de Dios. Es el sí de Dios y el amén para todos los humanos, para ti y para mí. Es decir, quiere decir que yo le dije así a Dios en la persona de Jesús. Yo le dije amén, Señor, a tu plan en la persona de Jesús. En Él quedan unidos para siempre, ¿sabe qué? El cielo y la tierra. Y Dios es el Dios tuyo y es el Dios mío, es el Padre tuyo y el Padre mío, porque Jesús un día dijo que sí. Por lo tanto, el sí de Jesús nos abre la compuerta de los cielos, nos da acceso al Padre Celestial. Entonces no teníamos esperanza, dice San Pablo, mas Dios en su inmensa misericordia decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea tenga vida y vida en abundancia. En estos días hemos visto, me encontraba precisamente en El Paso, Texas, cuando hubo esta matanza, ¿verdad?, indiscriminada, lo cual es una señal de que muchas personas no han encontrado la esperanza y buscan la esperanza en tantas cosas. Parte de esta esperanza, la humanidad y los jóvenes de hoy emplean mucho tiempo en estos juegos tan peligrosos que lo que transmite a su subconsciente es una insensibilidad al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Y cuando uno mira las imágenes de este terminador, de este joven de apenas 21 años, colocándose unos audífonos para no escuchar el ruido de los disparos, implica como que él estaba, como si estuviera haciendo una realidad un videojuego, y por eso insensiblemente iba exterminando vida. Y me preguntaba, yo decía, ¿cuántas personas salieron de sus hogares o cruzaron la frontera de Ciudad Juárez y encontraron la muerte y a lo mejor no habían encontrado ese sí de Jesús, ese sí que Jesús dio para salvarlo y darle vida eterna, porque no lo encontraron? Y yo creo que parte de nuestra labor como bautizados, como intercesores que somos, es pedirle a Jesús que no se olvide de nosotros, que interceda ante el Padre para que esa humanidad, el hombre que se ha olvidado de Dios, que se ha olvidado de que hay una esperanza de vida eterna, hay un camino hacia el cielo, y ese camino hacia el cielo es Jesucristo. Y nosotros nos toca orar como intercesores para que más y más se conviertan, para que más y más crean que hay una promesa de vida y vida en abundancia. Y por eso
Cuando leo estas cartas y veo en esta imagen que pongo ahí en la pantalla, me encanta ese texto que dice la carta a los hebreos, dice, Jesucristo inauguró para nosotros un nuevo reino, el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hizo? A través del velo, es decir, a través de su propia carne consagrada, sacrificada en la cruz. Por lo tanto, Él es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que nos quita, que nos libera de la condena de ser insertado eternamente en un infierno. Jesús nos abre la esperanza de la reconciliación con Dios Padre. Nos da la esperanza y hay signos y señales hermosas de que Él está vivo. ¿Y sabe cómo? Cada vez que voy a esos encuentros y oramos por los enfermos, vemos paralíticos que se levantan, ciegos que abren los ojos, sordos que escuchan, personas que son sanadas de cáncer, de artritis, de tumores, de dolencias en la espalda, en los hombros, mujeres que a lo mejor intentaron por tantas formas ser habilitadas para tener bebé. Sin embargo, esos métodos no funcionan. Sin embargo, cuando Jesús pasa, todo lo hace nuevo. Espero que en ti y en este día, Jesús también pueda pasar por tu vida. Que tú te des cuenta que por la oración de alguien, tu corazón se abra para que Jesús elija tu corazón para habitar en él. Para que el reino de los cielos, que no es comida ni bebida, es gozo y alegría en el Espíritu Santo, se llene a ti y te llene de esperanza. Oro por ti y le pido al Señor que en este momento, tú Jesús, que estás sentado ahí intercediendo por cada uno de nosotros, escucha el clamor de cada alma, de cada corazón que hoy busca, que hoy te necesita, que necesita encontrar la paz, la salud, que necesita encontrar el consuelo. Llénalo de paz y de alegría y llénalo de esperanza. El Señor está contigo. No temas levantar tus brazos, doblar tus rodillas y orarle a Él, porque Él está contigo y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que el Señor te bendiga, te llene de esperanza y de gozo y de alegría. Y recuérdate que hay un Dios que te ama siempre. Así sea. Amén.